sí que le doy la más cordial bienvenida al maestro Edgar Martínez. Maestro, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el Buenas tardes. auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, pues ahora sí que otra vez muy contento por estar aquí frente a ustedes, frente a su auditorio, para tratar sobre este tema que también es muy interesante que conozcan las personas sobre todo ese aspecto. Si bien es cierto, nos hemos enfocado mucho en los temas anteriores de materia familiar, pero pues también es importante tratar este tema sobre cuestiones inmobiliarias, que es a donde quiero enfocarlo principalmente estas acciones, que es lo que queremos hoy explicar. Perfecto. Maestro, tenemos una pregunta importante de nuestro público. Nos dice, ¿qué tipo de acciones son la plenaria de posesión y la reivindicatoria? Muy bien. Para empezar, vamos a ver que este tipo de acciones las encontramos reguladas en el Código de Procedimientos Civiles, tanto de la Ciudad de México como de las entidades federativas. Es una acción que, bueno, quiero primero clasificarla desde el punto de vista real. Ajá. ¿Y a qué nos referimos con acciones reales para que nos entienda nuestro auditorio? Hay dos tipos de acciones que en el mundo del derecho civil nos enseñan desde la universidad, que son las acciones civiles o personales. Ajá. Y las acciones reales, que es la que ahorita vamos a hablar. Bien. ¿Cuál es la semejanza o cuál es la diferencia? La acción, en principio, es una actuación que hace una persona ante el Estado para poder hacer valer algún derecho. Okay. Derecho subjetivo o derecho real. En pocas palabras, la persona que tiene ese derecho para ir a demandar. Exactamente. Para que el público lo entienda en palabras más coloquiales. Acuda ante un juez y lo escuche. Sí. Esa es la primera que vamos a hablar sobre qué es una acción. Muy Bueno, bien. esta es una. Ahora, cuando hablamos de acción personal, nos referimos al vínculo que existe entre dos personas, donde uno es un obligado y el otro es el que tiene el ejercicio de ese derecho. Una deuda, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, etcétera. Ahí hay un obligado y hay una persona que se va a llamar acreedor y otro que se va a llamar deudor. Esas son las acciones personales porque hay un vínculo entre dos personas. Pero cuando hablamos de acciones reales, nos estamos refiriendo no a un vínculo que existe entre dos personas, si nos referimos a la persecución que puede hacer una persona sobre una cosa. En este caso, siempre hablamos de la defensa de la propiedad. Clásico derecho real, el más importante que regula el Código Civil, que ahí es donde se regulan los derechos reales, que son las persecuciones que puede hacerse una persona respecto de una cosa. Y es oponible frente a todo mundo. Por eso les digo que el clásico es la propiedad. Eres propietario de algo, tú la tienes, nadie puede atacar esa propiedad y la ley te protege esa propiedad. Entonces, a eso nos referimos ahorita con la acción plenaria de posesión y con la acción reivindicatoria, que son dos acciones reales. Es decir, van enfocadas a perseguir, a proteger, a salvaguardar una cosa. Y ya puede ser cualquier cosa, ahora sí que cualquier objeto. Siempre y cuando pues esté dentro del comercio, que lo establece así el Código Civil. ¿Y qué debemos de entender? Porque esté dentro del comercio lo que es posible de apropiación. Eso es lo que establece la ley. Por ejemplo, el aire, pues no lo podemos apropiar. Y es una cosa, el aire es una cosa. ¿Por qué? Porque pues son partículas que están suspendidas en el espacio. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no lo podemos apropiar. Imagínate, no vamos a comprar un poco de aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese no está dentro del comercio, porque así lo dispone la ley. En cambio, pues una mesa, una silla, y ahora sí que los bienes inmuebles, esos sí están dentro del comercio porque la ley permite su apropiación a través del artículo 27 de la Constitución. Entonces, eso es lo que quiero primero precisar en base a la pregunta que me han realizado, que son dos acciones desde el punto de vista real, así de derecho real, que protegen cosas y no que tanto es un vínculo entre dos personas. Bien. Antes de pasar con la siguiente pregunta, nos dice Agustín Morales y Federico Jiménez, ¿de qué están hablando? ¿De qué trata el programa? El programa se llama Impulsando el Derecho, estamos con ustedes todos los martes de 1 a 3 y el día de hoy estamos con el abogado Edgar Martínez Cruz en su sección Defensa Jurídica y nos está hablando sobre la acción reivindicatoria y la acción plenaria de posesión, semejanzas y las diferencias. Exactamente. Sí, porque quienes no están familiarizados con estos términos,
los escuchan muy complicados, muy raros. Y bueno, ¿y eso de qué se trata, no? ¿A qué se refiere? Exactamente, porque no lo comprenden la gente. Claro. Es un tema que es de verdad netamente más jurídico Sí, que pero, nada más. sin embargo, la gente tiene esos derechos y, como bien lo dice, puede demandar, sin embargo, desconoce que existe esa figura jurídica y además cuáles son los derechos que tiene sobre esas cosas. Y aquí hablamos de dos términos, que fue la reivindicatoria y la plenaria de posesión. Entonces, maestro, ¿qué le parece entonces si empezamos con la reivindicatoria? Si nos habla un poquito más sobre esta figura jurídica, en qué consiste, de qué se trata, para qué sirve. La voy a enfocar, como siempre, a la materia inmobiliaria, porque son donde más nos enfocamos. Esto no quiere decir que las demás cosas no pueden ser objeto de reivindicación. Los bienes muebles, vamos a hacer dos clasificaciones. Hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Sí. Por regla general, los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza exterior que se le aplica. Okay. Estos sillones, un carro, una mesa, una silla, pues son bienes muebles. No refiriéndonos a los muebles de la casa, porque mucha gente va a pensar que a eso nos referimos. Los Sí. bienes muebles son todos aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza exterior. Ahora, los bienes inmuebles, pues sabemos que es lo contrario. Son los que en un momento tenemos, como son terrenos, casas, departamentos, Claro. que también forman parte de la cuestión inmobiliaria, los que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Enfocándolo a la acción reivindicatoria. La acción, este tipo de acción, lo que busca para empezar es proteger la propiedad. ¿Y cuándo vamos a utilizar esta acción? Clásico, cuando llegan y te invadieron un inmueble. Llegas, tienes una propiedad, a lo mejor por razones de oportunidad no puedes habitarla, pues tienes otras propiedades también donde puedes estar, o estás de vacaciones. ¿Y cuál es la sorpresa? Que de repente llegas y ya se encuentra habitada por otra persona. Claro, sucede, por ejemplo, cuando vemos publicado quizá en algún otro estado de la República, dicen, pues este terreno se vende, quizá el día de mañana construyo una casa para irme de vacaciones, ¿no? Exacto. La compramos, no vamos ni siquiera, después de que la compramos, no nos damos unas vueltecitas, sabemos que ahí está y dice, ¿quién se la va a llevar? Nadie. Pero como bien comentas, maestro, el día que vamos resulta que ya está invadida, alguien ya está ocupando ese Exactamente. Entonces, cuando llegamos y nos encontramos con esa sorpresa, pues lógico que nadie puede hacerse justicia por su propia mano y no puedes llegar y sacarlo. Y en ocasiones también nos encontramos que sí están los que están adentro de buena fe. O sea, tienen un acto jurídico. Sí. Te encuentras con que dicen, es que me lo rentaron o hasta me lo vendieron. la venta También, doble, ¿no? ajá, exactamente. ¿Por qué? Pues porque a veces las personas, hay organizaciones que se dedican a eso, ven nada más casas ¿a poco sí, solas, maestro? ¿A ¿no? poco sí? No le creí, En menos el aquí en Estado la de Ciudad México, de México. nada ¿no? más, ahí aquí atrás, Lomita. Sí. Y es lo Ahí que son- nos comenta Jaime Rubalcaba, nos dice, a mí me pasó en mi casa de Infonavit, también Sí, le invadieron. Exacto, Eso entonces, se da mucho, ¿eh? exacto, Sí. principalmente exacto, las casas de interés social. Sí. Muchas personas tienen la costumbre de sacar su crédito y no de forma inmediata se van a vivir Es que al también, inmueble. maestro, ¿a dónde los dan? Sí, O sea, bueno, eso sí lo sabemos que ahorita los están mandando más al interior del Estado de Sí. México o hasta, por ejemplo, ahorita hasta Hidalgo. Hidalgo. Y llegan Ujú. porque, pues es que la mancha urbana ya se sobresaturó en ese Sí. aspecto. Pero bueno, les dan su casita, no se van a vivir y efectivamente, aunque les pongas protecciones y todo, pues no falta el vival que ya sabe que Sí. no estás ahí y se aprovecha y se meten. Y estos que se meten luego a veces no son los que se quedan en la vivienda, sino que o los venden, aprovechando la buena fe de otras personas que no conocen sobre estos temas Ujú. y que creen que con un simple contrato o porque es una inmobiliaria, entre comillas, Ujú. Claro. dice que lo está vendiendo y porque ya traen hojas membretadas, ya creen que pues eso es válido, ¿no? Entonces, pues mucha gente eso es lo que se va con esa idea y entonces por eso se da esa situación. Entonces, pero bueno, el propietario, el que tiene la propiedad plena de su inmueble, se encuentra con esa situación de que, bueno, está dentro un individuo. El otro le dice, pero es que yo llegué de buena fe, págame a mí lo que yo pagué o Y me págame salgo. la renta, etcétera, que yo también ya di y me salgo. Pero también eso no es obligación del propietario, porque él no fue el que dio ese origen a ese acto jurídico. Claro. Y entonces es lo que puede acudir a lo que se llama acción reivindicatoria. ¿Cuál es el objetivo de la acción reivindicatoria? Primero, proteger al propietario. Ese es un elemento que se busca aquí. Proteger al propietario, ¿por qué? Porque él tiene un título que lo acredita como propietario. Y en este caso, prácticamente siempre es la escritura. Tienen que Sí. tener su escritura. No importa, le quiero decir al auditorio, no importa que la escritura esté hipotecada.
Porque muchas personas Ok. tienen esa idea de, es que me la saqué de Infonavit sí. y tengo lo que le llaman Exacto. preescritura. Y en realidad sí es su escritura. El detalle nada más que está afectado. ¿Por qué? Porque como sacaron un crédito, Ujú. entonces sí tienen la propiedad. Lo único que tiene es que un gravamen, que en Claro. este caso el gravamen que tiene es el que está hipotecada y sí aparece en el registro público de la propiedad, pero no dejan de ser propietarios. Porque muchas veces me dicen eso, es que no soy el dueño Sí. totalmente, es Porque Infonavit. todavía no tengo mi Es escritura, ¿no? Fobiste, Exacto. es la hipotecaria, ¿no? No, eres tú el propietario, nada más que a lo mejor no van a ir y traen las escrituras Claro, todavía porque todavía no terminas de... por razones de de oportunidad. saldar. Ujú. Aparte, muchas veces me he topado que la gente les dicen, por ejemplo, las hipotecarias, puedes ir a la notaría a recoger tu escritura, pero la dejan pasar y no van por su escritura. Cuando ya tienen este problema es cuando andamos Ya ahí la como locos necesitan. buscando en la Buscando la escritura, notaría a ver dónde era donde tenías que recoger la escritura, etcétera. Entonces, para empezar, ese es el título con el cual se acredita la propiedad, la escritura. Teniendo la escritura, pues esta es oponible frente a todo mundo. Entonces, lo que hacemos es iniciar una acción que se llama reivindicatoria, donde acreditamos la propiedad. Ujú. Hay que acreditar que quien tiene la posesión es el demandado, Ok. o sea, tener que llevar hasta 2 testigos para acreditar que en un momento dado esta persona es el que está ocupando y sobre todo la identidad del bien inmueble. ¿Y a qué me refiero con la identidad? Es muy importante que sepamos qué es lo que estoy reclamando, Claro. qué objeto es el que estoy reclamando, qué inmueble. Entonces, dar bien la dirección, las medidas Ujú. y colindancias exactas. ¿Con base en dónde? En la propia escritura. Sí. Porque luego a veces la gente no tiene bien determinadas las medidas y colindancias y se basan en el impuesto predial, Claro. en la boleta del impuesto Ok, predial. ok. ¿Y qué sucede? Pues luego a veces no coincide por la simple situación de que a veces se van modificando Sí. también los inmuebles y van creciendo. Claro. Mucha gente empezó con un terrenito y ahora ya tiene una gran construcción. Sí, sí. Y entonces luego a veces, por ejemplo, en el Estado de México, pues te toman la fotografía desde el aire para que Ujú. vean qué es lo que tienes de construcción. Y ellos a su buen saber y entender te fijan más o menos los metros cuadrados que tienes de construcción. Sí. Y en ocasiones, pues la boleta predial por eso no coincide con el de la escritura, Claro. porque tenemos ese problema. Entonces, desde ahí partimos. La acción reivindicatoria protege la propiedad y por eso Ok. se puede acudir a este medio para poder recuperar la posesión de ese inmueble. Sí, aquí quiero puntualizar 2 cosas y que seguro también nuestro auditorio va a tener la misma duda. Nos acabas de comentar que se requiere la escritura. Muchas veces sabemos que cuando realizamos un contrato de compraventa, nada más es entre las partes, no lo elevamos a escritura pública. Entre los particulares, ¿sabes qué? Te vendo mi terreno, hacemos un contrato privado. No continuamos con ese trámite para elevarlo a escritura pública, nada más entre particulares lo hacemos. ¿Qué pasa entonces si ese predio que vendieron es invadido, es ocupado, como el ejemplo que acabamos de dar, por otras personas? Entonces, la persona que está siendo afectada, esto es, a la que invadieron su propiedad, no puede demandar entonces vía reivindicatoria esta situación porque no tiene escritura, sino tiene nada más un contrato simple de compraventa que se utiliza mucho en esta época, nada más. Perfecto. Ahora vamos a llegar a esa segunda acción que estamos comentando. Entonces no me adelanto, No, está bien, porque ya terminamos. Es exactamente, la acción reivindicatoria nomás protege la propiedad. Ajá. Quien tiene Ok. el título, en este caso la escritura, Ok. puede reclamar la reivindicación. Pero efectivamente, ¿y qué pasa con aquellas personas que nada más tienen un simple contrato privado de compraventa? O de cesión de derechos, que nada más Ajá. luego mucho acostumbran a ponerle ese tipo de denominaciones, ¿no? Ujú. Cesión de derechos o hasta de donación, lo que sea. O que dicen, resulta que es de mi abuelito el inmueble, pero nunca hicimos el Nada intestado. más lo dejó de palabra, ¿no? Ajá. Dijo, este va a ser para mi nieto. Entonces, para aquellos problemas que se presentan cuando no se tiene un título suficiente, Sí. que está viciado, que está acéfalo, ese título, Ujú. tenemos la acción plenaria de posesión. ¿Y en qué consiste la acción plenaria de posesión? Si se dan cuenta, ambas acciones protegen la posesión. Sí, sí. Ujú. ¿Por qué? Porque el propietario perdió, lo que perdió fue la posesión, no la propiedad, perdió la posesión. Ujú. Y en la acción plenaria de posesión también se protege, por eso su nombre lo dice, proteger la posesión. ¿Por qué?
porque esta persona no tendrá un título suficiente para acreditar la propiedad, porque también puede suceder, como lo dijimos hace rato, que te encuentres con que el que está dentro del inmueble también tiene un contrato. Sí, Claro, sí, sí. sí, sí. Ya en ocasiones hay vivales que hacen contratos dobles de compra-venta. Te vendió Exacto. el mismo supuesto dueño y Ujú. le vendió a uno como le vendió a otro. Entonces ahí dicen, Exacto. ¿cuál es el que vale? ¿Cómo voy a poder recuperar esa posesión del inmueble que me fue invadido? Entonces tenemos esta acción que les voy a hacer franco, se utiliza mucho en el Estado de México porque es donde más se da este tipo de situaciones. Yo he visto que en la Ciudad de México muy pocos abogados conocen la acción plenaria de posesión, no conocen sus alcances, no Correcto. saben, exactamente, se encuentran con este problema y no saben que existe esta acción. Efectivamente, lo que tenemos que acreditar aquí en este caso, primero, que tenemos un justo título. ¿Y cuál va a ser ese justo título? El contrato privado de compraventa. Bien. Que tenemos un título que nos permite reclamar El esa bien. posesión, Ok. esa posesión de ese inmueble. Segundo, que sea de buena fe. Yo tengo ese título porque lo adquirí, Ok, porque me lo ok. vendieron, porque me lo donaron, porque era de mi abuelito y él me lo dio de palabra, pero no hicimos nunca el juicio sucesorio, pero yo he estado teniendo la posesión pública, pacífica, continua, todo el tiempo. Y eso se acredita con testigos. Les acredita con testigos de que efectivamente fue de buena fe. Siguiente, que el demandado posee ese inmueble. O sea, no te vas a ir contra una persona que no sabes si Claro. está o no poseyendo, no, que efectivamente tenga la posesión. Y el más importante, el último, que acredites que tu posesión es mejor, o sea, que la que tú pretendes recuperar es mejor que la del demandado. Porque como les estoy comentando, en ocasiones nos encontramos que las personas tienen también tienen un contrato de compraventa. Llega Exacto. el que dice, el primer propietario, dice, yo tengo mi contrato de privado de compraventa. Y el otro dice, yo también lo tengo. Nada más que uno lo tiene de una persona a la mejor y el otro lo tiene de otra persona. ¿Qué hace el juez cuando le toca revisar este tipo de asuntos? Tiene que analizar cuál de los dos contratos, si están en igualdad de circunstancias, o sea, son privados, Ok. que no estén registrados, que no estén ante una institución, va primero a determinar cuál de los dos títulos es mejor y hacia él se va a inclinar la sentencia para recuperarle la posesión. Por ejemplo, se da mucho esto de que tenemos los contratos privados de compraventa y en ocasiones, por ejemplo, yo a lo mejor no hago la escritura, Ok. pero voy al catastro Sí. y hago lo que comúnmente se llama traslado dominio. Pongo a mi nombre la propiedad, que no lo están poniendo a su nombre, solamente frente a catastro, Ok. Sí. que les están reconociendo quién es el que se considera dueño y en su caso el que paga el impuesto predial. Ok. Entonces, pero ese ya te ayuda, ¿por qué? Porque como te lo sella la autoridad municipal, Sí, ya le da una calidad más, Sí. y esto se llama lo que en derecho se denomina fecha cierta, porque ya se le está dando certeza a Exacto. ese documento, porque ya una autoridad lo reconoció, en cierta forma ya se le dio publicidad. Ya tiene conocimiento de que existe. ese Exacto. documento. Entonces resulta que llegas con tu documento, si tú tienes ya dado de alta tu documento privado ante catastro y el que viene, el que está ahí dentro de la propiedad, no tiene eso, el juez te va a dar la razón. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes el mejor título frente al que está ahí. O sea, tu causa generada de la posesión es mucho mejor. Tu Ok. título es de buena fe. Ok. Entonces, por eso puedes reclamar. Pero también nos encontramos que dicen, bueno, los dos no están registrados. Ni una autoridad le ha dado alguna certeza de existencia. Están en igualdad En de igualdad. circunstancias. Entonces aplicamos otro principio jurídico. Primero en tiempo, primero en Primero en derecho. derecho. Entonces el juez tiene que analizar cuál título es anterior, cuál es el primero en fecha. Entonces, si los dos están en eso, va a decir el juez, a ver, tú es del día tal y el tuyo es de tal fecha. Si el que lo está reclamando acredita que su adquisición fue mucho más antes que la que tiene el poseedor que está ahí, Ujú. le da la razón a él para que en un momento dado acredite esa circunstancia. Entonces, esto es a lo que principalmente nos referimos. La acción reivindicatoria, ahorita ya con esto podemos ir viendo, que protege la propiedad. Sí. O sea, Sí. el que tiene un título perfecto. Perfecto. Un Ujú. título perfecto. Y la La protección plenaria. plenaria de posesión protege a los que tienen La- títulos imperfectos. O sea, tendrán la propiedad, porque también van a Sí. decirme, pero esa es propiedad. Sí, es propiedad porque hay un contrato que te Exacto. da la propiedad. Sin embargo, registralmente hablando, No hay.
no está dado de alta. Exacto. Y entonces no surte efectos frente a todo mundo. Como no surte efectos entre todo el mundo, solamente surte efectos entre las partes, pero resulta que el que te vendió no es el que te invadió, sino te invadió un Otro. tercero. Ujú. Exacto. Entonces, por eso el juez tiene que analizar las calidades de los títulos, o en este caso de los contratos Los privados de compra-venta, para ver si uno es más fuerte que el otro. ¿Qué tal, a ver, por ejemplo, qué tal si estamos hablando de que uno tiene un contrato de compra-venta y otro tiene un contrato de donación? Ok. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es el que está mejor, está más perfeccionado? Pues yo te puedo decir que el de compraventa. ¿Por qué? Porque ahí hubo una contraprestación. Sí. Hubo una entrega de un objeto a cambio de un precio cierto en dinero. En cambio, en el de donación, pues fue una liberalidad. Es decir, una persona te dice, aquí te entrego mi bien, Claro. y ya puedes ahora sí quedártelo con él. Pero acuérdense que en el contrato de donación tiene una peculiaridad, que se puede revocar. Es un contrato revocable. ok. A diferencia Exacto. del de El de compraventa, ese no es revocable. Ya pagaste el precio, ya te entregaron la cosa, se perfeccionó el contrato y punto. A diferencia de la donación, que si bien es cierto se perfecciona con la aceptación del donatario, de decir acepto lo que me estás dando, pero el día de mañana el donante puede revocarlo si se presentan ciertas circunstancias que marca la ley. Claro. Entonces, ahí está la diferencia entre una acción y otra, y en la cual pues la gente puede también darse cuenta de que no tenga temor de que si les invaden un inmueble y dicen, pero no tengo la escritura, Ujú, nunca hice esto, o clásico, tengo un poder notarial. Esa es otra. A veces cuando la gente compra un inmueble, no celebra ese contrato de compra-venta, sino lo hace a través de un poder notarial, que es muy utilizado esa figura también, y no se utiliza ese contrato de compra-venta. Sí. Y a veces la gente desconoce ese efecto que está surtiendo ese poder porque no los acredita como propietarios. Exactamente. Entonces, si nos aclara un poquito esa parte, porque creo que sí es importante, Sí. dado que esto se da de forma Esto muy es cotidiana. exactamente. Lo que sucede que en principio lo que les va a dar la propiedad siempre, a todo el público les digo, no hay otra más que la escritura, para Ok. empezar. Siempre va a ser la escritura. Sin embargo, en la práctica cotidiana, muchos abogados asesoran, y bueno, sí, yo también me incluyo, pues a veces Sí. asesoramos, dices, bueno, no tengo ahorita para escriturar porque me acabo de desgastar por el precio que tuve que pagar del inmueble. Y una escrituración, pues sí sale carita. Claro, ¿no? O sea, sí. no vamos a negarlo, los notarios cobran muy bien en ese Sí, aspecto sí. de las escrituras. Y más los trámites que se tienen que hacer, que a veces son un poco engorrosos, y mejor, o luego las personas dicen, mejor quiero aprovechar las jornadas Las notariales, jornadas, sí. donde hacen descuentos, Ok. etcétera. Bueno, a ver, con este gobierno sí siguen los descuentos. Pero bueno, mientras sean peras o manzanas, ahí estamos. ¿Y qué sucede? Pues no se da la oportunidad de escritura. Sí. Entonces le dice a veces uno como abogado, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. A lo mejor el que te está vendiendo, pues también dice, yo ya te lo vendí y yo ya no quiero problemas. ¿eh? O sea, Claro. yo ya hasta me tengo pensado ir a otro estado de la República, a otro lugar, al fuera del país, etcétera. Y luego, pues el comprador se va a ver con la necesidad de andarlo buscando para que cuando ya tenga para la escritura, Sí. pues ahora sí dice, pues tengo Que le que... firme. Pero tiene que andar buscando al que le vendió, ¿no? Ajá. Claro. Para evitar eso y para que en un momento dado no tengamos que andar con esos problemas, porque luego hasta se nos mueren también. Entonces, ¿qué se hace? Dile al que te está vendiendo que te otorgue un poder notarial para actos de dominio, Ok. pero especial. ¿Por qué especial? Porque nada más es enfocado a Ah, ese sí, inmueble. Claro. Así se Ahora, llama. Así se Ajá, llama. se llama así, poder, Poder. para actos de dominio especial. Los notarios antes te daban la oportunidad también de que fuera irrevocable ese poder. Ok. Sin embargo, con la ley de lavado de dinero que tenemos Sí. de hace tiempo, ya casi los notarios no te permiten otorgar poderes irrevocables por cuestiones fiscales, Bien. que después trataremos ese tema. Pero ahorita lo que se hace es que tú puedes decirle, me das un poder para que cuando yo considere oportuno, Ujú. hasta yo me pueda escriturar. Ok. Entonces, ya sea que me escriture a mí mismo, que también es muy criticable porque no hay poderes donde tú puedas escriturarte Ujú, a ti mismo, ujú. pero bueno, o se lo escrituro a otro familiar, o se le da a Exacto. un familiar el poder. Así es. Le digo, pues por ejemplo, se lo doy a mi esposa, para que el día de mañana mi esposa pueda escriturarme a mí.
Ok, Y ya de esa manera no nos exacto. tengamos ese problema de que ya al rato yo soy el apoderado y al mismo tiempo me escrituro, ¿no? Porque Sí, no no, no. existen los contratos consigo mismos. Claro, sí, esa figura jurídica no puede uno Ajá. adquirir a través de un poder para sí mismo. Exactamente, entonces por eso se hace esto, pero quiero comentarle a nuestro auditorio que no se confíen del poder, porque muchas veces dicen, yo tengo el poder, y llevan 10 años con el poder y Sí. sigo teniendo el poder. Los poderes desde el punto de vista notarial tienen también una vigencia, que no lo dicen, Ok. pero la ley del notariado es la que establece la vigencia de los poderes. ¿Y cuál es? 5 años. O sea, tiene una vigencia de 5 años. Así que ese poder nada más les va a ayudar, les va a servir durante los Ujú, primeros 5 5 años. Bien. ¿Por qué? Porque si después de esos 5 años no se ratifican, no se renuevan esos poderes, entonces, ¿qué quiere decir? Que dejan de tener efecto, caducan. Claro. No dejan de existir, pero sí caducan Caducan. porque ya no pueden en un momento surtir los efectos que marca la ley. Y entonces, ¿qué dicen los notarios cuando te enfrentas a que quieres llegar a escriturar, por ejemplo, 10 años después, y traes el poder y dices, mira, traigo el poder del que me vendió y quiero en un momento de escriturarme? No dudo que habrá un notario que se la aviente, pero la mayoría dice, no puedo porque Ya pasaron ya esos pasaron 5 más años. de De 5 5 años. años, Ok. y entonces tienes que traerte al que te vendió Ujú. si quieres que te escriture. Y entonces ahí es donde tienen el problema muchas personas que me dicen, oiga, licenciado, pero yo ni sé dónde paró esta Sí, ya persona, le perdí la ya pista. hasta no sé si ya falleció, ¿cómo le hacemos? Y es cuando pues tenemos que ir al juicio de usucapio Ok. para poder tratar de regularizar esa cuestión del inmueble. Ajá. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, esta es la cuestión de los poderes. Entonces, un poder no les sirve para una acción plenaria de posesión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo único que te está dando es la representación. Exactamente. Pero ¿qué creen? No te puede dar para una acción plenaria de posesión, pero sí para una acción reivindicatoria. Sí, porque está Porque representando. al dueño. Sí. Entonces, si estás representando al dueño, acreditas con la escritura, porque muchas veces cuando Sí, se venden sí. los inmuebles, dicen, no te doy la escrituración a tu nombre, pero te doy mi escritura que tenía anticipadamente. Entonces, uno a veces puede llegar con esa escritura Ok. y de esa manera le acredita uno al juez, pues que el propietario anterior, o más bien para mí es el propietario anterior, pero para la ley sigue siendo el Sigue siendo. propietario, Claro. pues se inicia la acción reivindicatoria. De eso nos hemos topado mucho en el despacho también, porque la gente llega, dice, es que, no sé, yo tengo un contrato privado de compraventa, pero pues ya está, lo tienen todo deteriorado, Sí, ya ni claro. se ve en ocasiones, pero siguen trayendo la escritura anterior y a veces tienen un poder que todavía está vigente, claro, Ok. como les comento, ¿no? Ujú. Entonces lo recomendable es, desde el punto de vista práctica, mejor inicia la acción reivindicatoria a nombre de la otra persona. Lo importante es que recuperes la posesión, Sí, claro. porque si tú también dejas al que está dentro que siga viviendo y al ratito lo dejas pasar 5 años, Sí. ya y como si el otro llegó de buena fe, ya tiene un derecho Adquirió. para adquirirlo Sí. por usucapio. Ok. Claro. Y entonces ahí es donde se meten en problemas también. Ujú. Perfecto. Tenemos comentarios importantes, Abraham, Sí. a partir de Gonzalo Munguía. Dice Gonzalo Munguía, dice, podrían hablar sobre remates de cosas, De casas. de casas, perdón, ¿cómo podríamos, ¿qué dice? ¿Cómo podemos Manejar manejarlo legalmente? legalmente. También nos dice Germán Moreno, saludos. Si yo rento, ¿puedo hacer deducible Para Hacienda. para Hacienda? ¿Cómo le puede hacer ahí? También es lo Bueno, que esas son nos- cuestiones ya de ya otra tendremos índole, de ese- carácter ya, fiscal. un como programa son. lo veríamos Ajá, ahí, esa parte. Exactamente. Ok. Ahora, maestro, ¿cómo saber cuándo podemos ejercitar la acción plenaria y una acción reivindicatoria? ¿Qué momento? Para empezar, como les digo, hay que ver qué título tenemos. Ok. Sobre eso primero Sobre hay eso. que basarnos. Si yo tengo una escritura, pero a mi nombre, Sí. tiene que ser a mi nombre la escritura, porque también Claro. no se trata de que tengamos la escritura a nombre de otra persona. Ujú. Si la escritura está a mi nombre, y como les dije hace rato, no importa que esté grabada, que tenga un gravame, que esté hipotecada, que inclusive que esté embargado el inmueble. Claro. Ok. Ajá, porque también en ocasiones se les Sí, embargan sí. por deudas. No importa el gravamen que pudiera tener. Lo importante es que tú acredites que eres el propietario. El gravamen es para que aquella persona que lo tiene a su favor, Ujú. es para cobrarse sobre una deuda, algún crédito que se le otorgó, etcétera. Pero Bien. nada más, no es persecutorio del inmueble. Entonces esa es otra cuestión diversa. Pero si yo tengo una escritura, con esto me basta. Créditos de Infonavit, como ok. siempre les digo, Fobiste, o tienes una hipotecada, la casa por una hipotecaria, etcétera, no importa. Lo importante es que tengas la escritura Sí. y te vas a la acción reivindicatoria, porque Excelente. tienes el título perfecto.
está ante el registro público de la propiedad. Y la acción plenaria de posesión no tienes el título original, está imperfecto, podrás tener la propiedad diciendo, pues yo tengo mi contrato. A lo mejor hasta lo certificante notario, pero no es lo mismo una escritura que una certificación ante notario. En la que volvemos a decir lo mismo, lo único que te está diciendo el notario es que tiene la certeza de que ese documento existe, que es original, nada más. Pero no te está diciendo que sea el legítimo como para poder reclamar cualquier bien, o el bien que esté señalado en el contrato. Sí. Entonces, por esa circunstancia, nos vamos a la acción plenaria de posesión cuando efectivamente nada más tengo un simple contrato privado de compraventa, porque yo también puedo encontrarme de que el que está dentro llegue y diga, yo también lo compré. Claro. Y entonces a decir que yo lo compré, están en igualdad los dos títulos. Sí. Y entonces es cuando el juez tiene que entrar a analizar cuál de los dos es mejor. Por eso es cuando nos vamos a la acción plenaria de posesión. Una vez me dijo un juez, es que también podías haberte ido a la acción plenaria, a la acción reivindicatoria, pues si estás acreditando la propiedad, porque la propiedad se acredita con un simple acto jurídico, no necesariamente tiene que ser una escritura. Sí, pero lo que está protegiendo una y otra es también la perfección del título. Claro. ¿Por qué? Porque la escritura es perfecta, esa no hay ningún problema. Mientras sean peras o manzanas, lo que dijo un notario se tiene por cierto. En cambio, un contrato privado, pues no lo sabemos, porque puede haber muchas cosas dentro del contrato. Y ahí, por eso les digo, una de las semejanzas que tienen estas dos acciones es que protegen la posesión, pero en la acción reivindicatoria, el juez cuando dicta la sentencia, te va a reconocer que eres el propietario, te va a determinar, va a declarar que tú eres el propietario. En cambio, en la acción plenaria de posesión, no te decreta como propietario, solamente te dice, tú tienes el mejor derecho para poseer ese inmueble, devuélveselo. Pero si llegara un tercero y dice que tiene otro mejor derecho que tú tienes, bueno, eso es otra cosa. ¿No? Lo único que en ese momento entre las partes se determina cuál de los dos es el que tiene mejor derecho para poseer. Entonces son dos acciones que protegen la posesión, pero uno, la reivindicatoria, la propiedad, y la plenaria de posesión, la posesión, nada más, el mejor derecho para poseer. Y esto no hay que confundirlo con los interdictos. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque también los interdictos, me van a decir algunos abogados, oye, ¿y qué pasó con los interdictos, licenciado? Me hablas de dos acciones muy comunes, pero ¿y entonces los interdictos para qué están? ¿En qué momento? Y para recuperar esa posesión. Exacto. ¿En qué momento entran estos interdictos? Aquí quiero aclararle al auditorio, hay dos tipos de posesión. Una que se llama posesión originaria y otra que se llama posesión derivada. La posesión originaria es la que tiene el propietario. ¿Por qué? Porque él es el dueño, por tal motivo automáticamente tiene la posesión de ese inmueble o de ese bien que haya adquirido. Y la posesión derivada es aquella que yo le doy a una determinada persona donde no es el dueño, pero tiene el derecho para poder detentar esa cosa. Clásico, arrendamiento. Maestro, dice Mariela, ¿qué es un interdicto? El interdicto desde el punto de vista procesal, porque es un procedimiento o es una figura jurídica que busca nada más proteger la posesión. Por eso se llama interdicto, es una palabra del derecho romano que quiere decir inter, mientras, dicto, mientras se dice el derecho. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esta aclaración de la posesión? Porque en la acción reivindicatoria estoy protegiendo la posesión originaria. Exacto. En la acción plenaria de posesión también la posesión originaria, porque se va a determinar. La persona que compró y ese es exacto. Esas dos están protegiendo esa posesión, por eso se manejan esas secciones. En cambio, si soy arrendatario, si soy comodatario, depositario, yo no tengo la propiedad, pero tengo la posesión derivada porque alguien me la otorgó. Claro, en pocas palabras, la persona que está rentando una casa, un departamento, tiene la posesión derivada porque no es el dueño. Exacto. Derivó de un contrato. Exacto, de un acto jurídico. Claro. Entonces se derivó de este acto. Entonces, ellos también tienen estos interdictos cuando se les ve afectado en su posesión. Por ejemplo, un inquilino llega y está viviendo y de repente llega uno y dice, ¿qué haces tú aquí?
No, pues es que yo estoy aquí rentando, sí, pero yo soy el dueño, por ejemplo, vamos a Sí, suponer sí, que sí. yo soy el dueño, sí, pero tú no me puedes molestar, yo tengo un contrato, y para que no saquen al inquilino, el inquilino puede tramitar ese interdicto de retener la posesión, mientras se dice, a ver qué pasa, si acredita o no, si es el dueño, él se le tiene que respetar su Su derecho. derecho de posesión en cuanto a ese contrato que celebró. A lo mejor si celebró el contrato de arrendamiento por un año y llega el verdadero dueño y ejercita la acción correspondiente, ya sea reivindicatoria o plenaria de posesión, y sí dicta un juez una sentencia donde se le dice que esa persona que está en el interior debe de devolverle la posesión, pero si el otro es un inquilino, o sea, trae una posesión ajá. derivada, él puede durante el trámite de ese juicio interponer un interdicto Ok. de retener la posesión. O sea, ¿sabes qué? Yo no llegué de mala fe, yo no pretendo quedarme con el inmueble, no es mi intención Claro. de arrebatárselo al que se dice propietario, Ok. pero también que no me moleste, porque yo ya pagué una renta a lo mejor Exacto. adelantada, Ok, yo ya ok, di ciertos beneficios, etcétera, y yo no puedo estar sufriendo las consecuencias de algo que yo no cometí. Entonces, para eso son los interdictos, de retener la recuperación o de recuperar la posesión. Bien. Cuando Claro. también a alguien le quitan la posesión de un inmueble, pero ¿por qué? Porque vamos a suponer que ahora sea el inquilino que se fue de vacaciones. El que se fue de vacaciones y supuestamente llega el verdadero dueño Ajá. y se mete, abren, ya saben, comúnmente, abren, Sí. rompen las chapas y se meten. Y hasta se llevan las cosas, ¿no? Entonces el inquilino llega, pues él pensando que llegó de unas buenas vacaciones y Sí. se encuentra con que ya no puede Eso. entrar, Exacto. se encuentra con que alguien ya Ok. se metió, y entonces mientras sean peras o manzanas y se acredita la situación de la propiedad, el inquilino puede meter un interdicto Ok. ante un juez civil y decir, que me devuelvan la posesión, porque Ujú. yo tengo un acto derivado. O sea, Bien. yo tengo un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, contrato de depósito, donde yo ese bien lo tenía, ¿por qué? Pues porque me lo otorgaron, Sí, pero no sí. era mi intención adueñarme de él mismo. Del- Por eso, Perfecto. esta es la diferencia. Dice Omar Castillo, saludos desde Guadalajara. ¿Es de saludos. abogacía el programa? Sí, así es. Así de es. 1 a 3 todos los martes. Araceli Sánchez Carrillo, gracias por compartir sus conocimientos. Maestro Edgar Martínez Cruz, cada día deja nos da Deja con muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas. Maestro, compártanos sus redes sociales, números de contacto para Claro que que todos sí. nuestros seguidores puedan seguirlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues pueden seguirme en Facebook. Tengo una página que se denomina Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia, donde pueden ahí hacerme todas las consultas, pueden ver toda la información que subimos sobre diversos temas de carácter Perfecto. jurídico en materia familiar, materia civil, materia mercantil. También tengo mi perfil de Facebook, pueden buscarme como Edgar Martínez Cruz, donde también pueden ahí estarme viendo toda la información que subo. Y mi número de teléfono personal, mi celular, que donde también pueden contactarme. Disculpen si a veces no les contesto de forma inmediata, pero pues a veces estamos en entrevistas, a veces estamos en ¿Verdad? Sí, audiencias, En el Congreso. en congresos, o sea, tenemos varias actividades y entonces por eso a veces se nos dificulta, pero pueden también marcarme a 55 38 96 28 56. Y si no, pueden escribirme también a mi correo electrónico lex.semper@hotmail.com y con gusto yo los atiendo. Excelente, muchas gracias, Muchas maestro, por gracias, haber maestro. estado con No, nosotros. gracias a ustedes por la invitación porque siempre es un honor estar aquí con todos Perfecto, ustedes y su y- auditorio. Nos vemos en la fiesta de Proyectate Radio. Perfecto, No ahí no voy a vamos. faltar. Ahí vamos a estar en las fiestas, no faltamos. Muy bien, muy bien. Bien, él es el maestro Edgar Martínez Cruz y su sección Defensa Jurídica.